Bueno, se escucha así, ¿verdad? Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí esta mañana, como es acostumbrado en el Buzón Ciudadano. Muchas gracias a Toño y a todo el Buzón por la invitación y quiero desearles a todos ustedes un feliz año, que tengan mucha salud, mucho amor, estabilidad económica y que todos sus sueños se vayan cumpliendo. Bien, el panorama con el que comenzamos el 2020 bien se puede sintetizar ante una palabra en concreto, que es la palabra crisis. Es una crisis que en términos muy generales podría manifestarse a partir de dos rostros. Por una parte, una crisis dentro de la hegemonía de dominación global por parte de los Estados Unidos y por otra parte, una crisis dentro de las contradicciones propias, pero también dentro de las contradicciones históricas actuales del sistema mundo capitalista. La crisis de hegemonía de dominación global por parte de los Estados Unidos en gran medida se observa por el ascenso de nuevos actores que le están compitiendo la hegemonía global a los Estados Unidos. Principalmente de dos actores. Uno, desde el punto de vista económico productivo en concreto, que es China, y por otra parte, otro competidor que su fortaleza la basa en el poderío militar y en el acceso hacia las materias primas, que es Rusia, como de igual manera la existencia de algunas potencias regionales, como es el caso de Irán, India, que nos hacen pensar que a diferencia de otro momento histórico en el que Estados Unidos tenía un liderazgo casi inobjetable, hoy en día las cosas ya no son como ellos quisieran que fueran. Y las contradicciones intrínsecas dentro del sistema mundo capitalista y las contradicciones de este momento histórico se basan así de manera muy general, primero en la puesta en vigencia de la crisis de la tasa de ganancia que el capital está teniendo desde prácticamente la década de los 70. Pero quizá la contradicción fundamental del sistema mundo capitalista en este momento es la contradicción de la reproducción del mismo capital y sobre todo la crisis ecológica que estamos observando en estos momentos. Y que la prueba fundamental en este inicio del 2020 es Australia, en el que ayer leía que el área quemada en Australia por los incendios es el área correspondiente a los estados de Tlaxcala, Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Morelos e Hidalgo. Entonces, la contradicción ecológica con el calentamiento global y con el agotamiento de los recursos naturales y con la contaminación del suelo, del subsuelo, de los ríos y de los mares, sin lugar a dudas, trazan un escenario apocalíptico en el que estamos viviendo y en el horizonte que se nos acerca de aquí a los años venideros. Ahora bien, no obstante a este panorama apocalíptico, hay una región del mundo que afortunadamente está buscando salidas a esta crisis. Esta región es, sin lugar a dudas, América Latina y el Caribe, en el que se observan dos subregiones con sus propias singularidades sociales, políticas, económicas y hasta geopolíticas, pero que en estricto sentido son proyectos sociales que buscan el acceso hacia la justicia social, hacia la redistribución de la riqueza,
hacia pagar las deudas históricas de esos países, y esos dos grupos los podemos observar primero en Cuba, Venezuela y Nicaragua, y el otro grupo en México y recientemente en Argentina. Esto no debemos de pensar que por el simple hecho de que estos proyectos estén en el ejercicio de gobierno sean los únicos. Hay otros proyectos que resisten, que no necesariamente están en los gobiernos. En estos países que acabo de nombrar también existe un auge innumerable de movimientos sociales, pero sobre todo en países en donde los gobiernos de derecha controlan el Estado. Y lo pudimos observar recientemente en el 2019, con el ejemplo más acabado, que sin lugar a dudas fue el ejemplo de Chile. Pero no solo Chile, porque ahí también estuvo Ecuador, y un país que hasta no hace mucho pensábamos que no ocurría nada y que experimentaban de manera pasiva esa violencia neoliberal desde hace muchos años. Me estoy refiriendo al caso de Colombia. Entonces, tenemos, insisto, el área de América Latina con estos países que están resistiendo y organizando la forma en cómo históricamente se va a afrontar este horizonte de apocalipsis que se nos avecina ante nuestros ojos. Pero así como existe también esta región, también existe otra región, o más bien otras regiones, en las que las salidas hacia la crisis de la hegemonía de Estados Unidos y hacia la salida de la crisis del sistema mundo capitalista no está girando, no está buscando hacia horizontes de izquierda. Llámese de izquierda como comúnmente se dice, más tiradas al llamado progresismo o más tiradas a lo nacional popular o al socialismo del siglo XXI, sino está buscando salidas hacia la extrema derecha, lo que nos está dando a entender que primero la derecha tradicional, como la conocíamos desde hace 30, 35 años, que era esta derecha neoliberal tecnocrática, que tenía un lenguaje gerencial, en el que se nos aparecían en los medios de comunicación los especialistas con sus corbatas, y en el que hablaban de todo, y en el que todo lo resumían a explicaciones y conclusiones de carácter 100% económico, financiero y de una ingeniería social basado en estas cuestiones. Pues prácticamente esa derecha está sin apoyo y sin legitimidad, lo cual está dando como resultado que la derecha, que los poderes llamados fácticos estén girando hacia buscar esas salidas hacia la extrema derecha. ¿Y cuáles son esas regiones en donde se está observando estos accesos hacia la extrema derecha? Número uno, el país todavía más significativo y poderoso del mundo, que es los Estados Unidos. Número dos, el país más significativo y poderoso de América Latina, que es Brasil. Y número tres, Europa. Ya haya sido en sus realidades no tan extremas como son, por ejemplo, el caso de Gran Bretaña o Francia, pero también regiones en las que son posturas políticas de extrema derecha todavía aún más radicales, como es el caso de la Europa del Este, Polonia, Ucrania y aquellos países que pertenecían al bloque socialista de esa Europa oriental. Entonces, esta tendencia hacia la extrema derecha, a muchos de los analistas y a muchos de los militantes de la izquierda, los ha hecho concluir que nos estamos enfrentando ante el ascenso de un llamado neofascismo o ante el ascenso de un nazifascismo del siglo XXI. Esta expresión, este relato en un primer momento es plausible porque nos permite admitir
que, como muy bien comentaban los compañeros hace un momento, que si los militantes y la gente que se considera de izquierda no se ponen las pilas, pues esto se puede poner mucho peor de lo que en este momento no está. Pero esta lectura resulta problemática porque no está advirtiendo la singularidad histórica de este momento histórico en el que vivimos en el siglo XXI y está queriendo emular que tenemos las mismas características que las que existían en los años 30 y 40 previo a la Segunda Guerra Mundial. Y esta lectura pues es hasta cierto punto entendible porque hay algunos elementos de carácter cultural que están ahorita funcionando en estos países, pero que funcionaban en la Alemania nazi y que funcionaban en la Italia fascista y que también existían inclusive en algunos países que en términos concretos formaban parte de los aliados en la Segunda Guerra Mundial como Francia, pero que existía una abierta simpatía en muchos sectores de su sociedad por el nazifascismo. Y entonces, ¿cuáles son estas características? Bueno, pues son, primero, nos estamos observando que en estos países hay actitudes supremacistas. Y esta es una supremacía muy similar a la de la década de los 30 y 40, en el que la blanquitud, entendida como pigmentación clara de la piel, de nueva cuenta, ya existía, pero de nueva cuenta, o más bien se agudiza la idea, el imaginario, de que intrínsecamente encarna una jerarquía respecto a los distintos tonos de pigmentación de la piel, como primera característica. Como segunda característica, estos países en estas regiones están haciendo hincapié en que algunos elementos de sus sociedades tradicionales, como por ejemplo las religiones, concretamente la religión católica cristiana o el cristianismo protestantista en el caso de los Estados Unidos, uno. Dos, la idea de la familia. Tres, la idea de la llamada heterosexualidad como única posibilidad erótica de los seres humanos. Entonces, este nuevo relato llamado neofascista se está sustentando a partir de estos principios tradicionales. Y lo que da como resultado es que todos aquellos elementos que contradigan a estas ideas tradicionales automáticamente no solo son descalificados, sino son comenzados a perseguir e inclusive muchas de las veces a ser blanco de violencia. Por ejemplo, el caso de Bolivia es el caso quizá más claro que podemos observar de este nuevo fenómeno. En un país en el que alrededor del 85 y 90% es un país indígena, después del golpe de Estado de octubre pasado, hay una ofensiva en el cual toda la pigmentación que no sea clara es motivo de sospecha, no solo ideológica, sino también ya es motivo de sospecha jurídica. Porque el que tiene una pigmentación más oscura en Bolivia es automáticamente entendido y relacionado como, obviamente, miembro de las comunidades o los pueblos indígenas, pero también como miembro y militante del movimiento hacia el socialismo de Evo Morales, por lo cual hay que perseguir e inclusive se pueden buscar hasta desaparecer. Lo vimos con el golpe de Estado cuando muchas de estas hordas golpistas llegaron hacia los hogares de los funcionarios del MAS y quemaron sus casas, quemaron sus bibliotecas, quemaron sus acervos documentales y inclusive el mismo presidente de Bolivia, Evo Morales, tuvo que huir en un avión gracias al apoyo de la Cancillería mexicana porque estuvo a nada de ser asesinado. Pero no voy a detener de explicar eso. Entonces, ahí se muestra claramente cómo este imaginario de la pigmentación clara, de la idea de que existe intrínsecamente una superioridad histórica por el resto de las pigmentaciones más obscuras existentes a su alrededor. En el caso de Estados Unidos, este fenómeno se observa con la persecución hacia los migrantes.
Los migrantes no solamente son agentes externos que vienen a desestabilizar la hipotética sociedad tradicional, natural de los Estados Unidos, sino son personas que vienen encarnando violencia de género y que están contaminando a una hipotética sociedad norteamericana que funcionó de manera armónica durante mucho tiempo, pero que porque llegaron los migrantes le quitaron los puestos de trabajo a los blancos, a los estadounidenses, a los protestantes, y por lo tanto hay que perseguirlos y hay que castigarlos. Lo mismo las religiones. Todas las religiones en Estados Unidos, todas las prácticas religiosas en Estados Unidos que no sean protestantes, es decir, que estas sean católicas, o en el caso de Bolivia, todas las religiones que no sean católicas, automáticamente también son desechadas. Por eso también tenemos que en el caso de Bolivia y sobre todo en el caso de Estados Unidos, la persecución hacia las disidencias sexuales también son a flor de día. Sin embargo, pese a estas analogías históricas entre el tiempo actual y entre la década de los 30 y entre la década de los 40, la década de los 30 y los 40 el nazifascismo obedeció a determinados móviles históricos de esas coyunturas. Y las actitudes similares que se presentan en este momento también obedecen a móviles históricos concretos y diferentes. Y aquí hay un grave peligro, porque de seguir trazando estas analogías, primero, no entenderíamos la singularidad histórica del fascismo histórico en Europa, que es un fascismo histórico que antes que otra cosa surgió como respuesta de las élites más retrógradas europeas ante el ascenso y ante el éxito del movimiento comunista mundial que se vivía en aquel momento. Toda vez después del triunfo y de la consolidación del primer experimento socialista en la Unión Soviética y la crisis económica del 1930, dio como resultado que esas élites retrógradas, con el miedo de que las masas dieran un giro hacia la izquierda, tuvieron que hacer todo lo que estaba a su alcance para construir unos proyectos económicos, políticos, ideológicos y hasta culturales que tenían la intención de crear un nuevo orden, un nuevo mundo y por lo tanto un nuevo sujeto completamente diferente al que sugería el proyecto comunista manifestado en la Unión Soviética. Esa es su primera singularidad histórica del fascismo de los 30 y los 40 y es la singularidad central que hay de por medio. Y también es importante resaltarlo porque casi siempre las lecturas liberales que tratan el tema del fascismo de los 30 y de los 40 observan como si el fascismo hubiera aparecido de forma un tanto anómala dentro de la historia del progreso de la razón moderna, y que un día, así de la nada, apareció el fascismo y que una vez que se derrotó, ya llegó la normalidad racional, económica. Esa es una lectura 100% liberal y es una lectura que a través del cine, de las canciones y de otros medios, pues los liberales y posteriormente los neoliberales han promovido. El otro peligro que hay de por medio de trazar estas analogías es no entender las singularidades históricas de la historia del sistema mundo capitalista. Por lo general nosotros cometemos el error de pensar el sistema mundo capitalista de manera homogénea, como si no existieran cambios o como si estos cambios fueran prácticamente imperceptibles. Pero si uno analiza con lupa la historia de la conformación y de la consolidación del sistema mundo capitalista desde el siglo XIII, siglo XVI hasta el XXI, como decía muy bien Marx en el capítulo de El Capital, la acumulación originaria del capitalismo,
forzosa y necesariamente el capitalismo siempre se ha consolidado a partir del derramamiento de la violencia y de la sangre. Entonces, vemos siglo XVI, conquista de Mesoamérica, millones de pueblos originarios asesinados. Siglo XVI, XVII, consolidación de las primeras relaciones precoloniales que posteriormente iban a alcanzar su cenit en el Caribe. Siglo XVII, mercantilismo, con países hegemónicos en el acceso al mercado mundial, bueno, países no, de estados en aquel momento, como Bélgica y Holanda. Siglo XIX, imperialismo y colonialismo, acceso hacia las materias primas y hacia mano esclava en África. Y llegamos a, previo a la década de los 30, liberalismo en su máxima expresión, década de los 40, fascismo, década de los 60, Estado benefactor, y a partir de los 70, neoliberalismo. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí, el sistema mundo capitalista siempre ha tenido sus diversas etapas históricas, sus diversas singularidades, y al fascismo histórico de los 30 y de los 40 hay que situarlo dentro de esta historia de larga duración, y pensar este aparente neofascismo en qué parte de la historia del sistema mundo capitalista está apareciendo, al margen de sus continuidades con los 30 y con los 40. Entonces, esa es la principal riqueza. Entonces, llegando a este punto, lo que admitimos para el siglo XXI es que el término o la categoría neoliberalismo, hoy en estos momentos, sirve para observar, para alumbrar las singularidades sociales, económicas, políticas, financieras y culturales desde 1970 hasta nuestros días, pero ya no está sirviendo, ya no está alumbrando para entender a plenitud esto que se está viviendo y hacia el horizonte en donde estamos transitando. Neoliberalismo es una categoría ya limitada y por lo tanto emerge la necesidad de observar primero las singularidades de este nuevo modo de producir y de reproducir la riqueza, y sobre todo la posibilidad de qué nueva categoría sería la más plausible para alumbrar el porvenir y por lo tanto las posibles alternativas que se vayan presentando. Y estas características es que el mundo actual, el neoliberalismo actual, ya no es como lo era en los 70, ya no es como lo era en los 80, ya no es como era en los 90, en el que todo se explicaba a partir de privatizaciones, a partir de contención salarial, a partir de financiarización de la economía, a partir de libre comercio, sino ahora la economía ha llegado a un punto de sofisticación e inclusive hasta de perversión, que lo que nos estamos dando cuenta es que ya económicamente hay otras formas de producir y de reproducir el capital. Economía criminal, por ejemplo. Narcotráfico. Producción, traslado y consumo de efervescentes ilegales. Esa es una. 2, trata de órganos, secuestros de personas con el objeto de extraer sus órganos y posteriormente venderlos en el mercado ilegal, obviamente, en el mercado mundial, en aquellos estamentos, aquellos sectores que están esperando urgentemente un órgano para poder vivir. Secuestro de niños y de niñas, ya sea para compra de estos y posteriormente adopción en los países desarrollados,
o para esclavización económica o para esclavización sexual. 3, trata de blancas. Es decir, en el que los secuestros, en el que las desapariciones están milimétricamente pensadas con el objeto de arrancarle una renta, un excedente fundamental hacia la prostitución obligada de esas mujeres que previamente fueron desaparecidas y previamente fueron obligadas. Tráfico de armas. Todavía en el caso, por ejemplo, de México, la venta y la distribución de las armas siguen siendo prácticas ilegales. Sin embargo, ese tráfico de armas está dando altos dividendos económicos hacia estos grupos ilegales que anteriormente eran narcotraficantes y ahora están traficando armas. Cobro del derecho de piso. Es decir, esta economía que en otro momento se denominó como ilegal y que algunos sociólogos están denominando como necropolítica, es decir, política económica destinada a la enfermedad y hacia la muerte, además de dar altas tasas de dividendos económicos por ser economías ilegales, lo que están provocando no es una extrañezas ahí alrededor de la economía formal, sino que eso que se ve como extraño, financieramente hace funcionar a lo que verdaderamente es legal, a través, por ejemplo, del lavado de dinero. Entonces, económicamente ya las cosas se complicaron en demasía y además en otros países, y eso es importante destacarlo, en donde el neoliberalismo regresó, como el caso de Brasil o como lo hicieron en Argentina cuando ganó Macri, lo paradójico es que también se aplicaron las mismas recetas neoliberales que se aplicaron a finales de la década de los 80. Entonces nos estamos enfrentando ante un Frankenstein, ante el peor de los monstruos inimaginables en el que uno pudiera pensar. Y esto además se agrava porque la crisis de los Estados Unidos y la crisis del sistema mundo capitalista está en un momento en el que el sofisticamiento del armamento, pues prácticamente es inédito en toda la historia de la humanidad, en el que en la orden del día un conflicto y un apocalipsis nuclear junto con una apocalipsis medioambiental provoca que nuestra expectativa de vida se reduzca y algo todavía fundamental que el neoliberalismo clásico no tenía, que nuestra especie esté en peligro de reproducción. Es decir, estamos ante que hay un peligro de reproducción del capital, pero también hay un peligro de una reproducción de la vida, de la especie humana concretamente. Hay algunos intelectuales en la época contemporánea que hablan que este momento histórico es una guerra en contra de la vida, lo cual de alguna manera es cierto. Pero esto todavía es peor, porque no solamente se está atentando en contra de la vida humana, sino se está atentando prácticamente en contra de todos los tipos de vida existentes, vegetales, animales y otros más, minerales inclusive, y que al verse afectados los vegetales y los animales, sí, obviamente nuestra vida está en peligro, pero lo que está evidentemente en verdadero peligro es la reproducción de nuestra especie, porque vamos a necesitar de vegetales y ya no hay vegetales, vamos a necesitar de animales y ya no va a haber animales. Entonces la agenda prácticamente está muy pero muy complicada. Por lo tanto, ya para ir concluyendo y abrir la mesa de diálogo, creo que es importante pensar este nuevo tiempo
con una conceptualización distinta del neoliberalismo para transitar a uno que ya no sea neoliberalismo y sea más bien una guerra de aniquilación. Me parece que pensar este fenómeno como guerra de aniquilación es más claro para entender que el capital tiene como enemigo prácticamente a todo el cosmos, como punto número uno. Vegetales, ya lo dijimos, minerales, animales, seres humanos, el espacio cósmico, todo. El capital va en contra de todo. Y es una guerra de aniquilación porque además busca colonizar, dominar a la realidad en su conjunto. Entonces, creo que el término guerra de aniquilación podría venir a sustituir esta categoría y darnos elementos teóricos y epistemológicos diferentes, no solo para seguir conceptualizando el tiempo presente, sino también para comenzar a diseñar nuevas alternativas, porque los que todavía somos defensores de la vida y sobre todo de la especie humana, queremos seguir cumpliendo nuestra tarea histórica aquí, en donde nos tocó nacer. Pues aquí le dejo y muchas gracias. Sí. No, está más fuerte ¿verdad? ¿Sí? Aquí sí se me escucha la voz de barítono. Bueno, vamos ahora a que pasen con ustedes, pasen cada uno de ustedes, bueno, los que van a participar, con una pregunta, una reflexión o lo que sea. ¿Sí? ¿Pueden estar? La compañera, nomás hay una pregunta, una participación, dos. A ver, díganme más que para anunciar. No, pues nada más quiero felicitar a nuestro ponente de hoy. Muy excelentes charlas, como siempre. Nos trae el historiador Víctor Iván Gutiérrez. Un aplauso para Víctor Iván. Le agradecemos que esté aquí con nosotros. Y voy a presentar el ponente de la próxima semana, va a ser el historiador también, Francisco Estrada, que viene a presentar un libro del autor Eligio Pérez Sánchez, y el libro es una biografía de los liberales más importantes, de uno de los liberales más importantes del siglo XIX. O sea, va a haber la presentación de un libro aquí, y ese liberal muy importante del siglo XIX es Ignacio Manuel Altamirano. Lo conocemos, ¿verdad? El autor es Eligio Pérez Sánchez y el presentador que viene es Francisco Estrada. Los dos, autor y presentador, estarán aquí el próximo sábado. Y otro asunto del buzón ciudadano, antes de que retomemos el tema con las preguntas, es recordarles que en el mes de enero batallamos siempre para reunir la renta el buzón ciudadano tiene la casa del buzón. La casa del buzón ciudadano son 2 cuartitos y un baño que nos sirven como bodega para guardar toda esta logística, y también sirve como sala de juntas. Y pagamos, desde hace 3 años ya, pagamos lo mismo, 3,500 pesos. No nos han aumentado la renta, afortunadamente es lo mismo. Pero como en enero tenemos vacaciones, en diciembre y enero nos ausentamos siempre 3 sábados, son las vacaciones de este círculo de reflexión, y pues nos ausentamos y no hay entradas para completar la renta. Ahorita yo tenía 700 y entraron como 700 pesos más. 1,000 pesitos más, tenemos 1,700, hay que completar 3,500 a los que, porque se paga cada día 18, y el 18 es el próximo sábado. Entonces, entre hoy y el próximo sábado,
hay que completar lo que falta, que son como 2,000 pesos más o menos, o 1,900 por ahí, gracias a los que nos den una aportación para completar la renta del mes de enero. Gracias, gracias. Con la ayuda de ustedes seguimos aquí todavía. Ya tenemos 13 años. Si no fuera por ustedes, no podríamos salir adelante. ¿Sí? Los recursos hacen falta y les agradecemos a todos su aportación y como siempre les reconocemos. Les digo, si no fuera por ustedes no podríamos seguir aquí. Gracias a todos. Te quería hacer una pregunta que no sé si todos se preguntan. ¿En verdad no hubo bajas ante los ataques de Irán en Irak? ¿O sí hubo? Si tú lo sabes. ¿Y qué sigue entre Irán y Estados Unidos? Nada más. Buenas tardes a todos, felicidades a todos. Felicidades, compañero, por tu conferencia. Y yo solo preguntarte, el actual conflicto entre Irán y Estados Unidos, ¿de qué manera empeora la situación y podría desatar una guerra? Es mi pregunta. Y te felicito nuevamente por... Muy buenos días, muchas gracias por tu excelente exposición y también quisiera desear a todos ustedes, a todos los compañeros de Buzón Ciudadano, muchas felicidades por este inicio de este año y que estemos, además de combativos, contentos y felices. Va mi pregunta, es preocupante el avatar de la derecha a nivel mundial y esos deseos de entronarse de manera fascista, como tú lo has dicho. Lo hemos visto en Sudamérica. Quisiera, aunque tengo una hipótesis de que falta concientización, politización en las grandes masas en el pueblo, quisiera que tú también nos dijeras qué es lo que podemos hacer o por qué cuaja, por decirlo así, estos movimientos de derecha que van haciendo cambios de gobierno. Por ejemplo, me pongo a reflexionar en Bolivia. El papel de Evo Morales saca de la pobreza a millones de personas. En Brasil, con Lula, igualmente. ¿Por qué ese viraje que se da en el pueblo a pesar de acceder a grandes satisfactores? Esa sería mi pregunta. Y en el caso de México, ¿qué nos sugieres? ¿Qué podemos hacer para afianzar la lucha democrática y por el bienestar del pueblo que se está haciendo con esta cuarta transformación? Sería mi pregunta. Muchas gracias, tocayo. El asunto es complejo, muy complejo, porque la derecha no duerme. Y la tecnología es una parte que sí deberías de tocar, porque pues saben hasta de qué color traemos los calzones. Sí. Por lo de Bolivia, pues no es gratis. El litio, y ahora en México afortunadamente han descubierto, juega una parte importante para la quinta revolución industrial. O sea, la tecnología, ¿cómo está jugando en relación a México? Por ejemplo, Venezuela, ¿no? El problema político que hay y las fuerzas de derecha, pero México se queda atrás. Está próximo a realizarse una marcha porque a 8 columnas los señores están molestos, están hasta la madre, dicen, y si no lo reciben, pues va a ser peor, es lo que dicen. Es preciso
que la gente... Bueno, es preciso que la gente tenga conciencia de ello, porque si es cierto que hay buenas intenciones y con hechos se ha probado, en el sentido de que Morena, con su principal representante, pues ha venido haciendo cosas positivas, pero ya ves, gritan, patalean, y todo quisiera que fueran tan rápido como si esto no tuviera consecuencias graves. ¿Sí? Entonces tenemos que echar un ojo, estar pendientes, leer, informarse y no dejarse llevar por la información masiva que distorsiona muchas de las veces. Entonces, a mí sí me gustaría que lo pusieras en el contexto de México, porque tenemos el ejemplo de Argentina, Macri, tenemos el ejemplo de Bolivia, Evo Morales, con todo lo positivo que haya hecho, que lo hizo. Obviamente, cuando estás tomando decisiones drásticas, no es tan sencillo ver todo como cuando lo ves en un papelito y muy bonito y escrito. El problema es otro, ¿no? Vemos que Andrés Manuel López Obrador va al norte, le reclaman por algo que es, o sea, que estamos matando a la gente, los ríos contaminados, y así podemos seguir con muchas cosas, con las minas a cielo abierto. Entonces sí es una destrucción muy directa y ya no tan sofisticada hacia el ser humano. Sobramos. Yo siempre he tenido la certeza de que de los 7.400 millones de seres humanos, para el 1% mínimo le sobramos unos 4.000 millones de personas. Eso es una realidad. Sí. Y bueno, ojalá puedas meter todo esto en el contexto nacional. Gracias. Perfecto. Yo quiero referirme por qué nuestro presidente lleva una política contradictoria. Según nosotros estamos en el sistema izquierdista y tiene tratados con Estados Unidos todavía, Temex. Entonces, yo veo que sí, una política contradictoria, porque debe de abandonar ya esa política. Yo no digo más cosas, nada más eso. A ver cómo ven nuestros compañeros. Maestro, gracias por su conferencia. Me llama la atención, usted mencionó el tema de la pigmentocracia. Lamentablemente yo veo que va un poco más allá. Una cuestión absolutamente clasista. Pienso en la Alemania de Hitler y precisamente su doctrina de la eugenesia. Pienso, por supuesto, en muchísimos otros ejemplos donde las sociedades se circunscriben a la búsqueda de gente bonita, pero desde el concepto individual, no desde el concepto colectivo, porque pues obviamente lo colectivo implicaría también la diversidad racial. Ojalá nos pudiera abundar de ello. Gracias, maestro. Entonces vamos ahora con las respuestas, que aquí con el compañero Víctor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya se cierra? ¿Ya cierramos? Bueno. Carlos Prigolini, ¿no? Ok. Bueno. Muchas gracias por sus interesantes preguntas. Excelentes oportunidades, excelente oportunidad de dialogar en este momento. Comienzo de atrás para adelante. Pigmentocracia. ¿Quién lo dijo, el compañero? Así se. Muy interesante esta reflexión y qué bueno que me permite
detenerme por un momento a este punto, porque cada punto hay que analizarlo con mucho detenimiento. Sí, estamos en un momento en el cual, quizá como no se vivía desde la época del nazismo, la pigmentocracia juega un papel fundamental dentro de la sociedad. Esto no nos debe de hacer pensar que en el neoliberalismo clásico que vivimos con la tecnocracia, la pigmentocracia no haya sido importante, todo lo contrario. Solo que su manera de manifestarse era un tanto sutil, porque hay que reconocer, los neoliberales tecnócratas de aquel tiempo lograron construir una hegemonía, un liderazgo, un sentido común, una idea de que ellos eran los más indicados para gestionar y gobernar. Pero si repasábamos sus élites económicas, pues prácticamente todos tenían un mismo tono de piel. Si repasamos sus relatos de publicidad, todos absolutamente tenían el mismo tono de piel. Y de por medio, el relato mudo de que el que tenía un tono de piel más claro, naturalmente tenía una superioridad histórica, de clase, inclusive hasta de estética. Y lo vimos muy claramente, por ejemplo, en la época de las telenovelas, en el auge más claro de las telenovelas. Pues todos los galanes de las telenovelas pues siempre tenían sus mismas características, todas las protagonistas de esas telenovelas también, en el cine, la industria musical, reproducía estos códigos. En el caso de la Alemania nazi, fue una pigmentocracia extrema, todavía aún llevada hacia los más extremos inimaginables, que todavía no lo estamos observando en la época contemporánea. No sabemos si pueda adquirir ese mismo rostro o pueda adquirir algo todavía mucho peor, pero todavía no, aunque haya atisbos, aunque haya acercamientos. Por eso de que sí es bueno las analogías, pero hay diferencias históricas. Por ejemplo, en el caso de la Alemania nazi, en efecto, lo que ellos buscaban, y esto es harto conocido, era que una minoría étnica no solo tuviera un dominio histórico, económico y geoestratégico, tanto en Europa Central y Europa Oriental como en todo el mundo, sino algo peor, que era que esa minoría fuera la única y que el resto de las singularidades étnicas prácticamente fueran aniquiladas. Y eso no solo lo llevaron a su imaginario, existió una maquinaria, una burocracia, una tecnificación destinada milimétricamente en deshacer a todas aquellas singularidades étnicas. El caso más claro es el ejemplo del exterminismo y la solución final sobre la comunidad judía, en el que también hay que agregar que no solamente fueron los judíos, porque también ahí hubieron una infinidad de gitanos, una infinidad de comunistas, y a veces hasta se confundía entre que ser judío era lo mismo que ser comunista y viceversa, por todos estos prejuicios raciales que existían en aquellos tiempos en la Europa continental. Entonces es importante resaltarlo porque hay que entender las diferencias de la Alemania nazi con, por ejemplo, el racismo de los españoles cuando conquistaron a los pueblos mesoamericanos. Es decir, esto no nos debe de hacer pensar de quitarle la responsabilidad a los españoles, todo lo contrario, porque además existió un virreinato que se sustentaba
a partir de una pirámide racial en el que se establecían y se consolidaban jerarquías de acorde a tu tono de piel, e inclusive aparecieron categorías que ilustraban esto: criollo, indígena, mulato, y así una infinidad de términos que consolidaron las sociedades de casta. Entonces, ahí en efecto existía una pigmentación, una pigmentocracia, un ejercicio de violencia sustentado a partir del tono de piel, pero esto no nos debe hacer pensar que funcionaba de manera similar o igual a la eugenesia nazista. Aunque también, porque todo esto es muy dialéctico, también debemos de reconocer que, por ejemplo, en el caso de la época de Porfirio Díaz, en lo que podríamos decir un antecedente directo del nazifascismo, existían iniciativas, o existieron iniciativas milimétricamente burocratizadas y pensadas en exterminar una singularidad étnica. Ahí está la guerra del Yaqui, ahí está el exterminio sobre los apaches, sobre los mayas, y esta nueva iniciativa que Díaz tuvo de que todo el imaginario étnico mexicano fuera a usanza y semejanza del europeo. Es decir, hasta antes de hablar del nazifascismo, habría que pensar primero que quizá el padre de todos estos procesos de exterminio de singularidades étnicas pues estaba con Porfirio Díaz. Y también previamente en la época virreinal, pero con otras características. Vamos, lo que quiero entender es que cada época histórica tiene su singularidad y nos estamos enfrentando con la contemporánea, en el que ya hicimos las élites económicas hicieron a un lado esa pigmentocracia tecnócrata, de corbata, de hablar bonito y todo esto, y ahora ya es de tomar por asalto el Palacio de Gobierno en La Paz y poner la cruz y la Biblia en el piso sobre la bandera de los pueblos originarios de Bolivia. O sea, ahí ya estamos observando que la pigmentocracia está adquiriendo dotes de un supremacismo que todavía es aún más radical que el de la corbata y el del saco y el del de hablar bonito, o el de las películas, o el de las telenovelas, o el de las canciones. No sabemos hacia dónde va, pero como va esto, probablemente es lo que decíamos en su momento, hacia una guerra de aniquilación. Entonces ahí le dejo. Si hay oportunidad, regresamos. Paso al caso mexicano. No, mejor voy a la intervención de aquí el compañero Israel, porque entra muy en colación de esto, y luego regreso a México. La pregunta es muy interesante. ¿Por qué cuaja estos discursos neofascistas en la época contemporánea? Es una excelente pregunta. Y desgraciadamente no hay como tal todavía en estos momentos unas respuestas así del todo articuladas. Por eso es importante diseñé esta intervención como provocación para que todos nosotros pensemos y repensemos cómo abordar este nuevo fenómeno. Pero bueno, rápidamente a mí se me ocurren dos respuestas, una de carácter coyuntural y otra de carácter estructural. Las dos se conjugan y son muy importantes. Por ejemplo, la de carácter coyuntural es que si observamos, me voy a detener en Bolivia y en Brasil. No tanto, lo de Estados Unidos es distinto porque Estados Unidos siempre ha sido históricamente supremacista y excepcionalista y racista. Tiene otra explicación histórica. Lo de Bolivia es lo más difícil de comprender y también se puede inclusive, tocamos madera, reproducir en México o en algún lugar en América Latina. Pero el caso de Bolivia es el más claro. En efecto, ¿cómo puede ser posible que un país en el que ni siquiera aparecía en el mapa, un país en el que pues prácticamente tenía índices económicos similares a los de Haití, de pronto se convirtiera en un país respetable, fuerte, y que gran parte de su población mejorara económicamente,
y de pronto, pues lo que ocurrió, ¿no? Y prácticamente sin disparar un solo tiro de resistencia. Coyunturalmente creo que se complicaron varios factores. Primero, la intoxicación de los medios de comunicación. Lo platicábamos una vez aquí en una charla sobre la cárcel geopolítica. Pues, tomamos el poder del Estado, pero no tomamos el poder real. Lo mismo ocurría en Bolivia, lo mismo ocurre inclusive en Venezuela. En Venezuela, pues gran parte de los medios de comunicación están en manos privadas. La intoxicación mediática, pues funciona, pero por mayor. Y la opinión pública se forma mayoritariamente en estos medios de desinformación. Entonces ahí hay una intoxicación y es un acumulado permanente. El otro es que el ciudadano o el sujeto, sí, en efecto, tuvo mejoras económicas, materiales, pero siguió inserto, porque pues, estamos en el sistema mundo capitalista, siguió inserto, y eso no es responsabilidad de Evo Morales 100% ni del MAS, pero siguió inserto en las redes de seducción y de dominación del capitalismo. Hace un rato hablábamos, ¿no?, del cine, la arquitectura, las plazas comerciales y sobre todo el consumo. La pregunta de cómo ser posible que logramos construir consumistas pero no ciudadanos es una pregunta vigente al por mayor, porque en efecto, hasta antes de Evo Morales, ahí no existían, ya no digamos consumidores, no existían ni siquiera reconocimiento legal a esas singularidades étnicas. Imagínense, México tuvo un presidente indígena en el siglo XIX y por primera vez Bolivia tuvo un presidente indígena hasta el 2006. Esto es muy ilustrativo del atraso histórico en el que este país estaba. Entonces, bueno, pues se construyeron consumistas y la seducción que hay en el consumo que no hemos recalcado como deberíamos los que somos o los que nos adscribimos dentro de las coordenadas de la izquierda, pues juega un papel fundamental. No voy a detener mucho en esto, pero hay un libro que se llama Eros y la civilización de Herbert Marcuse, que en términos así muy generales plantea que la energía libidinal del ser humano, es decir, su energía sexual, en el capitalismo, él hablaba del capitalismo del Estado benefactor, todavía ni siquiera llegaba al neoliberalismo, ya, imagínense. Pues esa energía, en lugar de verse satisfecha en el campo de lo erótico, en el campo de la reproducción, se trasladaba hacia el campo del consumo. No sé si me estoy dando a entender. Es decir, que esos sentimientos de satisfacción erótica, de placer, o como decía otro autor que tampoco hemos estudiado como debería, se llama Jacques Lacan, adquiría dotes de goce absoluto. Entonces hay que, nada más basta, ya sin tanta sofisticación teórica, nada más basta con darse la vuelta a los malls o a los centros comerciales, y aunque no compre, la gente está excitada, extasiada viendo las mercancías en los aparadores. Yo siempre que vengo aquí me acuerdo que soy amante de los parques, o sea, no puede haber una comparación entre gozar y disfrutar, estar sentado viendo, por ejemplo, una fuente, a irse a un aparador y gozar y excitarse por ver una mercancía. Y si la compras, pues es muchísimo peor. De hecho, aquí hay que admitir, por ejemplo, la otra vez, porque hacía mucho frío, dije, bueno, pues tengo que comprarme una chamarra, ¿no? Pues, de modo que. Y pues compré una chamarra, ya. No me van a creer, pero sentí un placer. Me excité comprando una chamarra. Y más porque había arbolito y había ahí, estaba Santa Claus y me angustié, dije, no puede ser posible. Y no porque yo me sienta una superioridad intelectual respecto a la gente, sino exactamente, sino por lo que representa el fetiche de la mercancía. Muy bien advertido por Marx, y también después muy bien advertido por otro autor muy interesante que también se lo recomiendo, Jean Baudelaire, en
la dictadura del fetichismo del signo, es decir, que también lo que, primero el placer por comprarlo, luego lo que representa ante la comunidad esa mercancía que está uno accediendo. Entonces, esto se ha estudiado, pero no nos hemos detenido como deberíamos para advertir que gran parte de estos problemas se pusieron en funcionamiento gracias a que las clases medias comenzaron a engrosarse, a aumentar. Y al aumentar la llamada clase media, pues aumenta el peligro de que la clase media, así como te llevó al poder, también en un primer momento o te quite del poder o no te apoye cuando te hagan un golpe de Estado. Otro más. El relato confrontativo. Yo siempre que digo esto, pues me ven muy mal mis compañeros de izquierda porque suena medio socialdemócrata, pero yo de socialdemócrata no tengo nada, sino lo digo en un sentido de realpolitik. O sea, siendo sinceros, reconociendo los avances históricos de los proyectos llamados progresistas, pero seguían estando en el Estado burgués, 1, y seguían estando dentro del sistema mundo capitalista, 2, y seguían estando dentro de la fase actual del patrón de acumulación capitalista, que es uno de los peores patrones históricos de acumulación en toda su historia. O sea, había sido una ventaja histórica importante, claro, pero era un avance limitado. Por lo tanto, el relato confrontativo de las autoridades de estos gobiernos vino a ser contraproducente. O sea, si los medios de comunicación día y noche estaban intoxicando con que Lula era esto, con que Cristina era esto, con que Evo era el otro, y estos proyectos, no, es una crítica muy familiar, muy amistosa, seguían en esta retórica confrontativa, pues era como que darle elementos a ellos para que coincidiera el relato, no sé si me explico. Y sobre todo el discurso confrontativo en la política exterior, no tanto en la interna, sino sobre todo en la política exterior. Por ejemplo, en la relación con los Estados Unidos. De aquí quiero entrar al caso mexicano rápidamente para después volverme a salir, porque si la política de López Obrador ha tenido un éxito, sin lugar a dudas ha sido en la política exterior. Si ustedes se dan cuenta, pese a las tonterías que hace Trump y pese a los graves escenarios en los que hemos estado involucrados solamente en un año y los que se avecinan, el gobierno mexicano nunca ha pecado de irresponsable. Siempre ha sido muy consecuente, siempre ha sido muy prudente y al mismo tiempo ha marcado y delimitado su autonomía y su autodeterminación, sin aspavientos, sin exageraciones y sin irresponsabilidades. Entonces, estas son las posibles respuestas coyunturales. Pero hay una respuesta que quizás sea la esencial y que se me olvidó decirlo en mi intervención, porque pues todo esto iba muy rápido, que era la estructural. El asunto de que, como en este momento nos encontramos ante, decíamos en un primer momento, ante no solo una crisis de hegemonía de Estados Unidos, sino también una crisis del sistema mundo capitalista, en donde el capital está teniendo cada vez más problemas para reproducirse y además está teniendo problemas de carácter ecológico y otros más. Entonces ya los discursos, los relatos, las narrativas de la tecnocracia neoliberal, de la normatividad democrática y de sus instituciones como las elecciones, como los parlamentos, todo eso, pues prácticamente ha quedado superado. Vamos a hablar del caso de Chile. Ahí nos estamos dando cuenta que existen partidos políticos, hay elecciones, hay parlamento, pero las masas eso ya no les... ¿Qué significa? No significa nada. Entonces, la derecha clásica ya no ha tenido apoyo en ninguna parte del orbe, ya no tiene nada que ofrecer, y es por eso que está o girando hacia la izquierda
o está girando hacia la derecha, la extrema derecha. Por lo tanto, esa normalidad republicana, liberal, clásica, se está desestabilizando. Y eso es muy peligroso, no solo para los proyectos de izquierda, sino para la seguridad a nivel mundial. Pese a que también hay que reconocer que, por ejemplo, la idea de las elecciones es una construcción histórica liberal clásica. O sea, eso también hay que entenderlo. Y que se accede hacia ellos por cuestiones tácticas coyunturales de realismo político, pero si se desaparecen es, pero muy, muy grave. Porque el resultado fundamental de esta desaparición es la fuerza, es el estado de excepción. Yo les recomiendo este libro que se llama Tiempos de Peligro, Estado de Excepción y Guerra Mundial, de mi buen amigo Luis Arizmendi y del recién fallecido Jorge Weinstein. Aquí está muy bien explicado esto último que estoy mencionando. Y también aprovechando, también les recomiendo la historia como campo de batalla, interpretar las violencias del siglo XX, de un historiador italiano llamado Enzo Traverso. Lo publica el Fondo y gracias a los descuentos que hay en el Fondo, los precios han sido muy accesibles y populares. Para entender las diferencias entre el fascismo histórico y el fascismo y el neofascismo que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, ahí serían esas dos posibles respuestas, la estructural y la coyuntural, sí, sobre la marcha. Ya voy cerrando. Voy al caso mexicano. Primero, México están tratados como el TEMEC y otros más, prácticamente porque si México no está en ellos, destruyen el sexenio de la Cuarta Transformación en 15 minutos. O sea, si por ejemplo López Obrador hubiera dicho no firmo el TEMEC, pues le dejan vender gasolina y se acabó esto. Le dejan de vender alimentos y se acabó esto. Le sacan las reservas del Banco de México y se acabó esto. Ahora, tampoco nos debemos de espantar que esto ocurra. De hecho, si uno revisa la historia, en todos los momentos de la historia siempre hay estas aparentes, y digo aparentes subrayándolas porque son aparentes, estas aparentes ambivalencias. Por ejemplo, estaba yo leyendo un libro de 1200 páginas en vacaciones que se llama Posguerra, una historia de la Europa de 1945 a nuestros días, de un historiador liberal, no marxista, sino liberal, británico llamado Tony Judt. Y es un estudio muy interesante de cómo los funcionarios de mediano rango, fascistas y nazistas, después de que terminó la guerra, hay un imaginario muy hollywoodense de que pues, los juicios de Nuremberg y el muy conocido juicio a Adolfo Eichmann, de que pues hubo purgas, ¿no? Se desnazificó todo. Y ahí con datos esta historia dice, no, eso no es cierto. Sí desnazificaron a muchos oficiales de alto rango y algunos funcionarios de alto rango. Dice, pero las empresas económicas siguieron siendo las mismas. No las menciono porque si no me vayan a secuestrar y luego... Entonces, y los funcionarios de mediana categoría, chéquense algo muy interesante. Así como participaron de manera acrítica en el nazismo, pues posteriormente participaron también de manera crítica o a veces de manera eficiente y consciente sobre el gobierno de la República Federal Alemana capitalista, controlado por los Estados Unidos, pero también con el régimen de la República Democrática Alemana de experimentación socialista. O sea, no sé si me estoy dando a entender. O sea, esto es muy común. Y hay otros ejemplos en la historia en el que porque existe un proyecto de clase de por medio, a veces tomar decisiones pareciera ser que estás contradiciendo tu ideario, pero lo que estás haciendo es
simple y sencillamente avanzar tácticamente, ya sea en un proyecto de clase popular o en un proyecto de clase de muerte. O sea, eso lo hacen. Por ejemplo, Bolsonaro en Brasil, él es amante de los gringos. Él quisiera quizá poner la 51 estrella a los Estados Unidos, quizá a Brasil. Pero tiene acuerdos con los chinos y estoy seguro que ha de aborrecer a los chinos y sin embargo está obligado a ir con los chinos. O sea, eso es así siempre. Eso es hacer política y es hacer política exterior y no hay que espantarse. Además, y eso no me quiero meter mucho ahí porque eso es tema de coyuntura y nos podemos destinar más tiempo. En la firma del tratado del TEMEC de México con Estados Unidos, sabemos que no va a venir nada bueno, sabemos que quizás sea neoliberalismo plus, todo eso es cierto. Pero, paradójicamente, si ustedes se fijan en los detalles, cuando firmaron ese acuerdo en Palacio Nacional, estaban reunidos todas las bancadas y las fuerzas políticas. Estaba la gente del PAN, estaba la gente del PRI, y la gente del PAN estaba enfurecida. Gustavo Madero estaba sacando, porque él estaba queriendo estar ahí en el lugar negociando con los gringos. Es decir, el principal aliado para golpes de Estado, para desestabilización de las derechas locales, siempre y forzosa y necesariamente va a ser Estados Unidos. Y si Estados Unidos tiene una relación aceptable con el actual gobierno, porque nunca la va a tener buena, sabemos cómo son ellos, pues esto nos permite ir saliendo avante sobre la marcha. ¿Vale? Y ya bueno, ahora sí con esto termino. El caso de para el horizonte del siglo XXI, ya sea para exterminarnos, para ir hacia la política de la muerte o inclusive para salvarnos, sin lugar a duda, la tecnología juega un papel fundamental. Acceso al litio, tecnología 5G. Y quien tiene una supuesta ventaja de acceso y de innovación tecnológica ya no es Estados Unidos, ahora es China. Entonces eso nos debe hacer pensar que para que uno pueda avanzar en este camino enmarañado de contradicciones, de oscuridades, de obstáculos, el proyecto de la 4T tenga que apostar por lo tecnológico. Y con esto voy a terminar una posición amistosa hacia muchos sectores de la izquierda. Es decir, no debemos de renunciar, por ejemplo, a la implementación de lo que se conoce como los grandes proyectos, que sí tienen un lado contaminante, lo cual es cierto, pero al mismo tiempo, si México logra sofisticar su infraestructura, me estoy refiriendo al plan transísmico, al Tren Maya, todo eso, México puede alcanzar una autonomía, una independencia y una autodeterminación. O sea, es muy paradójico. Si no tienes tecnología, si no tienes infraestructura, seguiremos siendo un país destinado a servicios, a la financiarización, a la exportación de la importación y a la exportación de materiales de ensamblaje y a la exportación de materias primas. Es decir, para decirlo mal y rápido, seguiremos reproduciendo nuestra posición subordinada y dependiente ante el sistema mundo capitalista. Para que seamos independientes se requiere infraestructura y se requiere inversión en tecnología. Cuidado medioambiental, sí, en la medida de las posibilidades. Consenso con las comunidades originarias, sí, pero no renunciar a ellas. Y ya con eso así finalizo. Como está el panorama tan complejo y tan adverso, yo creo que el gobierno de la 4T y el gobierno de López Obrador, sin lugar a dudas, se convierte en una esperanza para la región, para nosotros y sin lugar a dudas también para el mundo. Y bueno, ahora sí aquí le dejo y pues muchas gracias y pues le paso la palabra a Toño.
Entonces, ¿qué les parece si este tema, porque es un tema que hay que discutirlo, lo vamos a abordar más profundamente tal vez el primer sábado de febrero o el día 30 de febrero? 31, bueno. El 31 de febrero discutimos, bueno, el primero de febrero, primer sábado de febrero lo abordamos, esperemos que tengamos tiempo para discutirlo, este tema, porque a mí se me hace, hay por ahí como 2 marchas que vienen a México, una por el lado de Levarón, Sicilia, y el otro es el ZLN, ¿sí? Principalmente el ZLN, que es el que encabeza esta marcha, sobre estos 2 puntos, ¿no? Entonces yo creo que habría que discutirlo. A mí se me hace muy importante que nos quede claro, y sobre todo a la gente, la sociedad, que lo comprendamos mejor, porque a este punto se me hace muy interesante y necesario saberlo. No podemos depender siempre de la tecnología de los Estados Unidos, de Europa, no podemos depender de ellos. Bueno, entonces, recuerden, les hago una vez más la invitación a la presentación del libro Ignacio Manuel Altamirano, del autor Eligio Pérez Sánchez, maestro normalista y maestro de historia, y Francisco Estrada, historiador. Entonces los invitamos el próximo sábado. Recuerden, ahí la compañera Vicenta va a pasar una alcancía para que hoy ya la pasó, de cooperación voluntaria, para seguir haciendo carteles. Les mando un abrazo muy fuerte y que sigamos pasando un año extraordinario. Vamos a entonar el himno nacional, ¿sí? No sé si me faltó tocar un punto. A ver, van a tocar un punto. Sí, perdón, lo de Irán. Bueno, yo no soy especialista en este tema, pero sí es poco... Es muy probable que sí haya habido bajas en esos ataques. Y nada más rápidamente, no avisoro en el tiempo inmediato guerra, así como si fuera yo pitonizo, ¿no? Bueno, no se ven elementos de una guerra, o sea, es decir, para pasado mañana, pero la política exterior estadounidense en la región, sin lugar a duda, abona a que las múltiples contradicciones que existen en la región sean una bomba de tiempo para que cualquier cosita sea el detonante de que estalle un conflicto bélico. Pero en el momento inmediato, por elementos que ahorita ya no da tiempo a explicar, no lo veo plausible.